inicio a la mesa redonda del Grupo Fondo de Gestión Cultural y Cultura de Paz, organizado por el Fondo de Cultura Económica del Perú y CASLIP. Y bueno, a continuación les dejo con Gabriela Olivo de ALMA. Bueno, yo les quiero dar la bienvenida a las personas que nos acompañan. En verdad valoramos mucho su presencia en este viernes, que sabemos que es un día complejo para trasladarse y para llegar. Para nosotros es especial porque esta es la primera actividad con la que abrimos nuestra programación en la FIL de esta edición 2017 de la FIL Lima, en donde además México es el país invitado de honor. Y consideramos que el mejor libro, la mejor experiencia que podríamos compartir con ustedes en esta oportunidad es la de este libro que se llama Cultura de Paz, Palabra y Memoria, que esta tarde comentaremos, lo conversaremos con Milagros Saldarriaga. El motivo también por el que elegimos que fuera justamente la directora de la Casa de la Literatura Peruana quien nos acompañara en esta conversación fue el hecho de que esta experiencia, la que se describe, la que se testimonia en este libro de Cultura de Paz, Palabra y Memoria, un modelo de gestión cultural comunitaria, ocurrió en una población de México, del estado de Michoacán, se llama Apatzingán, de Tierra Caliente, y es un lugar que se ha visto en los últimos años muy convulsionado por la violencia, fundamentalmente del crimen organizado, del narcotráfico, y bueno, desafortunadamente también, hay que decirlo con todas sus letras, de algunas autoridades que se corrompen y que también contribuyen con esto. En el año 2013 se decidió o se vislumbró que era necesario o conveniente el buscar acercarse a esta comunidad que estaba tan lastimada por estas situaciones. Hubo un hecho, un episodio concreto, además, un 6 de enero, o sea, Día de Reyes, de Reyes, claro, en que hubo una matanza de unos manifestantes que estaban acampando en la plaza municipal de esta pequeña localidad, y había una voz que era como la voz de mando para acabar con ellos, y creo que decía algo así como mátenlos como perros, o maten estos perros, algo así. Entonces imaginarán lo dolida que está o que estaba esta comunidad, y se decidió que había que hacer un proyecto en una estación de ferrocarril que ya no funcionaba como tal, y este proyecto se le encomendó al Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica es una editorial mexicana que tiene más de 80 años de existencia y que ha pasado por distintas etapas. Tiene innumerables colecciones de diversas disciplinas, no solamente literarias, de ciencias sociales, de historia, de antropología, libros también para niños y para adolescentes. Y en esta necesidad también de transformarse y de buscar un ejercicio más transdisciplinario, que no solamente tenga que ver con los libros colocados en una biblioteca, sino en recuperar, o más que recuperar, en reconocer el poder de la palabra. Yo recuerdo que cuando yo era niña y me liaba, no a golpes porque no nos golpeábamos, pero de pronto por alguna disputa, mi hermana y yo, que es 2 años mayor que yo, nos jaloneábamos, la abuela siempre nos decía, pero hablen, hablando se entiende la gente. Y eso que puede parecer una forma o una expresión muy coloquial y que dejamos de lado,
Pues es cierto, ¿no? Es reconocer y recuperar ese valor de la palabra, hasta dónde mi palabra puede tener esa capacidad de convencimiento hacia el otro o de reflexión conmigo mismo de si estoy errado, ¿no?, en lo que estoy diciendo. Pero volviendo al tema de esta estación de ferrocarril que se convirtió en un centro cultural y en una estación de lectura y encuentro para personas de todas las edades, en donde no solamente se lee, se dibuja, se escribe, se conversa, se baila, se canta, se pinta, se hace video, se usa también instrumentos tecnológicos más avanzados. Es como recuperar este lugar de encuentro, de cruce que significa pues el ferrocarril. Y cuando pensamos, bueno, ¿con quién podríamos compartir esta experiencia? Y no solamente compartirla, sino nutrirla de la propia, de algo que ocurra, que esté ocurriendo en estos momentos también en Perú y específicamente en Lima, pues pensamos que no habría mejor interlocutor para esto que la Casa de la Literatura Peruana, que dicho sea de paso, es una institución con la que el Fondo ha encontrado lazos de gran fraternidad para publicar también algunos títulos, para realizar actividades. Y bueno, es por esto por lo que nos honra mucho el pensar que está justamente la directora de la Casa de la Literatura Peruana, que como todos ustedes saben, todas ustedes, todas nosotras, las personas que nos encontramos aquí reunidas, se encuentra operando, trabajando justamente en lo que fue una estación de ferrocarril, la estación Desamparados, ¿es cierto? Bueno, yo no voy a hablar más, ahora sí le doy la palabra a Milagros, y de verdad muchas gracias por estar ahora con nosotros, Milagros. Buenas tardes, Gabriela, buenas tardes público. Yo agradezco mucho estar aquí por lo que decía Gabriela hace un momento, porque Casa de la Literatura y Fondo de Cultura Económica en su filial aquí en Lima, Perú, pues son en este momento y desde hace un buen rato instituciones que reflexionan juntas, que diseñan juntas, que sueñan juntas y llevan a cabo varias aventuras que tienen que ver con pensar a los lectores y las lectoras en esta ciudad en la que todavía somos muy pocas instituciones. Entonces es muy importante conversar continuamente, preguntarnos sobre aquellas cosas en las que coincidimos y aquellas cosas en las que podríamos coincidir en el futuro. Y entonces muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Y es para mí particularmente interesante poder compartir con ustedes mis comentarios como lectora y también como gestora de la cultura respecto de este libro, Cultura de Paz, Palabra y Memoria, un modelo de gestión cultural comunitario. Hace 2 años el Ministerio de Cultura propuso un bono, un incentivo a los municipios que desarrollaran planes de libro y la lectura. Ese incentivo estaba situado dentro de una meta de desarrollo denominada Meta 27. Y muchos municipios de los 42 que inicialmente fueron convocados a desarrollar planes de libro y la lectura acudieron a Casa de la Literatura para compartir, para comentar, para de alguna manera generar una alianza que permitiera construirles a ellos ese plan. Y creo que empiezo por ahí porque lo que entendí en ese momento es que pensaban que la Casa de la Literatura era justamente un modelo replicable, un modelo que podía orientar en todo caso, orientar además en un contexto en el que hay ausencia, me parece, de modelos de formación de lectores.
hay ausencia de modelos habiendo tantas preguntas sobre nosotros como sociedad lectora. En ese marco voy a comentar este libro, en ese marco de necesidad, en ese marco de búsqueda, en ese marco de preguntas que desde la posición que actualmente ocupamos los que trabajamos en Casa de la Literatura Peruana podemos percibir. Yo anoté algunas. Es un libro muy rico, es un libro que sugiero leer con mucha atención, leer y releer, porque yo creo que para los gestores hay muchas pistas importantes allí. Yo encontré un modo de ordenar los comentarios dividiéndolos en 3 o 4 campos que en realidad se van a cruzar permanentemente, y además yo soy un tanto desordenada, así que los voy a cruzar espontáneamente. Uno inicial que me parece muy importante tiene que ver con los marcos conceptuales, los marcos políticos también, y los enfoques de gestión. Todas esas ideas y también esos marcos normativos que amparan y dan forma a cualquier iniciativa de gestión de la cultura, y que son supranacionales en muchos casos, y que en el Perú casi todos pues los hemos firmado y casi todos los hemos dejado que estén pasivamente como letra muerta. La cultura de paz, palabra y memoria recoge la experiencia de un centro cultural que, como ha comentado Gabriela, se sitúa en una antigua estación de ferrocarriles. Es el Centro Cultural La Estación, que se inauguró en el pueblo de Apatzingán, en un pueblo signado por la violencia en Michoacán. Y cuando se empezó a trabajar el diseño de esta propuesta, se identificaron, está aquí en esta publicación, y me parece bien importante mencionarlo y empezar por ahí, se identificaron marcos políticos, macropolíticos también, o sea, supranacionales quiero decir, que marcaban. Y el primero de ellos es, claro, la Declaración de los Derechos Humanos, que a mí me parece importantísimo empezar mencionando eso aquí en Perú, cuando estamos dejando de lado continuamente nuestros derechos, cuando nos están muchas veces llevando a olvidarlos. También en el marco de documentos de Naciones Unidas, esta experiencia se inserta en una comprensión de la cultura como un agente transformador indispensable en el desarrollo de los pueblos, y también en una comprensión de la diversidad cultural como una característica de las sociedades. A su vez, hay una comprensión muy importante, si se quiere, sí es una comprensión de lo que es un centro cultural, que me parece importante compartir con ustedes. Pensar y comprender los centros culturales como espacios colectivos y comunitarios para la reconstrucción, para la restauración, para trabajar la memoria, para reflexionar compartidamente, para crear buscando la transformación de una sociedad, para restaurar tejido social, para formar ciudadanía, puentes para vivir la diversidad. Todos estos roles, todos estos principios, todas estas funciones son las que este libro nos permite comprender respecto a un centro cultural, y son en realidad, creo, principios extensivos, al menos en América Latina, para pensar la gestión de la cultura. Los centros culturales son espacios de oposición a la violencia, de oposición a la muerte, al olvido, y muy principalmente son opuestos al allanamiento del otro o a su desaparición. Las bibliotecas de Medellín son un caso emblemático para esta reflexión, y en ese sentido es muy interesante que cuando se concibiera esta experiencia se invitara a Jorge Melguizo, que fue parte del nacimiento de la experiencia de bibliotecas de Medellín. Hay un artículo aquí de Jorge Melguizo que les recomiendo lectura. En general creo que todos los artículos tienen enfoques muy específicos que son muy pertinentes para la lectura
de quienes gestionamos lectura, quienes estamos pensando en promoción del libro y la lectura. Todos estos desafíos de la cultura, todo esto que se le pide a los espacios culturales, es coincidente en Latinoamérica, donde la cultura no puede ser vista exclusivamente como una economía, esto a pesar del auge del enfoque de las industrias culturales. Tampoco la cultura puede ser vista como divertimento, sino como una necesidad para adquirir y practicar ciudadanía, aprender a convivir y dialogar para resolver conflictos. No un diálogo que deje atrás nuestra individualidad, pero que no la convierta tampoco en un cerco. También espacios donde podemos aprender a pensar y exigir el cumplimiento de los derechos humanos. Hay una idea que hace poco escuché y que la propone María Emilia López, que también ha participado en esta experiencia del Centro Cultural La Estación en Apatzingán, que tiene que ver con la salud simbólica. María Emilia trabaja lectura para niños desde los 45 días de nacidos, y lo que ella propone es que la literatura, la palabra, permite al niño desde ese momento construir su subjetividad, construir sus posibilidades de relacionarse con el otro. Construir además esa subjetividad y esa identidad propia, no opresiva ni oprimida. Cito a Estela Vázquez, también autora de uno de los artículos de este libro, que dice respecto de los centros culturales y la gestión de la cultura: la esperanza de que en ellos subyace, en ellos se desarrolla, abro cita, la esperanza de humanizar nuestros vínculos, de basarlos en una ética de cercanía, inclusión, diálogo y escucha. El artículo es Hacia una cultura de paz para la formación lectora y su articulación con las artes. Entonces, este era un primer comentario que me parece muy importante como documento, que se haya recogido inicialmente y en una diversidad de artículos esto sea transversal, un enfoque de gestión y un enfoque, un marco conceptual, un marco político que nos permita comprender por qué desde la política pública en los distintos niveles de gobierno debe llevarse a cabo la gestión de la cultura. La cultura debe ser un agente del desarrollo de la ciudadanía. Otro punto que me parecía muy importante también comentar desde la experiencia de Cátedra de Literatura, porque sucede que yo estoy viendo que este es un libro que pareciera recoger la experiencia de nosotros, eso es lo que siento, que hay tal nivel de coincidencia que es un libro que muy bien podríamos apropiarnos en el sentido más sinvergüenza de la palabra. Entonces, ese otro punto que yo quería comentar dentro de esta idea de gestión o de esta gran tarea de gestión de la cultura es la especificidad de la lectura y la especificidad de la literatura dentro de la gestión cultural, ¿no? Porque bueno, sabemos que puede llevarse a cabo desde muy otras prácticas, ¿no? Yo me preguntaba por el título de este libro, un modelo de gestión. Me preguntaba si aquí en Lima, no en Perú, me preguntaba desde Lima, tenemos otros modelos replicables, porque este libro tiene en su parte final una cantidad de documentos orientados a guiar la replicabilidad, y eso lo hace también muy, muy útil, ¿no? Me preguntaba yo si hay modelos replicables, y yo creo que los hay. Pensé inmediatamente en dos muy importantes, ambos desde el teatro. Bichama, en Villa El Salvador, que tiene muchísimos años de trabajo comunitario, que además está vinculado al surgimiento de Villa El Salvador, que no olvidemos, se denominaba a sí misma como una comunidad autogestionaria, ¿no? Una comunidad que guiaba, que diseñaba los principios de su propio desarrollo.
Entonces pensé en Michama y pensé también en Yuyashkani, en el grupo teatral Yuyashkani, que tiene también varias décadas de trabajo en el país y que nos ha acompañado como ciudadanos en los momentos más críticos, creo, ¿no? Muchas de sus obras se forjaron, se cocinaron con mucho riesgo en la década de los 80s, en la década de los 90s, y nos permitieron, y cada vez que vuelven a escena, nos permiten pensar sobre qué ha pasado ahora, ya atravesada quizás el periodo más crítico, qué nos quedó de todo eso, ¿no? Y creo que hay algunos otros modelos de mucho interés, pero justamente estos dos que menciono se sitúan o hacen del teatro el lenguaje desde el cual reflexionan y desde el cual proponen reflexiones, digamos, y comunidad. Pero con la literatura, la lectura y el libro, creo yo, puede surgir una especificidad. Librerías, bibliotecas y centros culturales basados en la literatura. Pienso, por ejemplo, en las casas de poesía que hay en Chile, la de Pablo Neruda, creo que también hay en Bogotá, o pienso también en el Museo de la Lengua Portuguesa, que también se situaba en una antigua estación de trenes, o el museo, el Story Museum, que está en el Reino Unido, que conocí gracias a mi amigo, bueno, virtualmente gracias a mi amigo Gustavo, bibliotecólogo. Pues todos estos espacios comparten un punto de partida coincidente, que es la cultura escrita. Desde allí, desde la cultura escrita o de una comprensión o algunas comprensiones de la lectura escrita, se pueden proponer muchas prácticas y enfoques. En muchos casos, hablar de literatura ha significado hablar de sujetos consagrados, ¿no? La figura del autor o de la creación escrita de las élites letradas, ¿no? Podríamos pensar en Ángel Rama y la ciudad letrada. Y esta perspectiva no necesariamente es anacrónica. En muchos casos creo que la gestión de la literatura, para ser más específicos, sigue pensándose desde ese modelo en el que el lector no tiene un rol, digamos, ¿no? Pero también puede haber una mirada, y creo que es necesario, de la lectura, de la literatura, del libro, desde un ejercicio de gestión cultural más bien democrático, y creo que allí coincide el modelo que está proponiendo Fondo de Cultura Económica en Michoacán a través del Centro Cultural La Estación y el que se desarrolla en Casa de la Literatura Peruana, que considera que la literatura no es ornamento, tampoco es experiencia descontextualizada ni despolitizada. La literatura se plantea en el modelo del libro que esta tarde comentamos como herencia que permite la pertenencia y la descripción a una comunidad y en ese sentido posibilita el diálogo. A la par se piensa como discurso que provee referencias diversas para modelar las subjetividades de las personas, lo que sentimos, lo que pensamos, nuestro modo de vivir, nuestro modo de responder a lo adverso, pero también a lo hermoso, ¿no? Esa es nuestra subjetividad, potenciando la consolidación de su identidad. Si prestamos atención, se está hablando de la literatura desde dos estadios de la identidad en los que esta participaría, la colectiva y la individual. Y al comprender la propuesta de este modelo de gestión, pensé, estableciendo vínculos, en nuestra exposición permanente que fue inaugurada en 2015, fue renovada en 2015, Casa de la Literatura se inauguró como una exposición permanente y esta se modificó y tomó como cuerpo un nuevo concepto curatorial que se llama Intensidad y Altura de la Literatura Peruana, en la que nosotros hablamos justamente de las relaciones entre literatura e identidad, desde muy diversas entradas. Una de ellas, el multilingüismo en el Perú. ¿Cómo hablamos de literatura peruana? Si aceptamos no en un sentido de papel, sino aceptamos constructivamente, aceptamos como reto las 47 lenguas, ¿no? Ahí hay una transformación que es necesario operar, que es necesario impulsar, que es necesario orientar.
Otra forma de hablar de las relaciones, u otra entrada para hablar de literatura e identidad, la ruptura entre oralidad y escritura, o los encuentros también puede ser, entre oralidad y escritura, que se iniciaron con la llegada española, pero que tienen plena vigencia en las literaturas y en los lugares que las literaturas nacionales ocupan y movilizan. Podemos pensar el mito de Incarrí, por ejemplo, activa ese desencuentro entre oralidad y escritura. Pienso también, es parte también de la exposición permanente los proyectos políticos que los literatos promovieron. Por ejemplo, el proyecto mestizo de José María Arguedas. Desde la literatura y desde la música y desde la danza, Arguedas propone un modelo de país, ¿no? Una propuesta de identidad mestiza, principalmente que vincula lo andino y lo costeño. Lo amazónico en este proyecto, seguramente por las discusiones de la época, no está tan claro, aunque los principios que orientan a Arguedas hacen extensiva la inclusión del mundo amazónico. O el proyecto socialista que integra campesinos y obreros de José Carlos Mariátegui. O los proyectos que buscan construir singularidades culturales como los de Nicomedes Santa Cruz o los amazónicos de Roger Runril o Arturo Hernández. También las identidades que se agrupan en las urbes. Entonces, cuando hablamos de literatura, allí en Casa de la Literatura, se trata de hablar de encuentro, y creo que esta es la coincidencia con el modelo que se está proponiendo en el Centro Cultural La Estación. La literatura como una instancia en la que podemos mirarnos en perspectiva, sea como sujetos individuales o como sujetos colectivos. Yo hablo de literatura, pero a mí me parece muy importante observar que aquí, en este modelo, en este libro y en esta experiencia en el Centro Cultural La Estación, se está hablando de palabra, que significa escapar un poco a lo literario como estética y más bien situarnos en el poder comunicativo que la lectura, especialmente la lectura literaria, propone. En ese sentido, palabra y literatura en este modelo, me parece muy importante resaltarlo, son actos de, la palabra y la literatura permiten actos de intercambio en sí mismos, son actos de intercambio, son flujos. Podemos hablar de autor porque hablamos de lector, y hablamos de libro porque hablamos de pensamiento, y podemos hablar de leer porque también hablamos de escribir. Hay un tipo de acción que se suscita en este Centro Cultural Estación que tiene que ver con escribir como un modelo justamente de recuperar salud simbólica, de desplazar lo que ha traumatizado y poder transformar esta situación colectiva. Y en ese sentido, palabra, lectura, escritura nos están preparando para dialogar, y si seguimos en esa ruta nos están preparando para poder solucionar conflictos a través de la palabra, que es algo que resaltaba Gabriela, y nos están preparando un paso más para poder vivir en democracia. Yo encuentro que ahí hay muy pocos minutos ya que nos quedan y tengo que ser más sintética. Yo creo que ahí hay un punto de encuentro y un punto de inflexión, porque aquí se está hablando, y la palabra es para mí crucial, paz, y nosotros en Perú no estamos hablando de paz. Curiosamente estamos hablando de no violencia eventualmente, y yo no entiendo bien, ahí hay una cuestión de horizontes. Hay una cita en este libro muy hermosa que dice: hablamos del horizonte desde el horizonte, que la práctica en esta estación cultural implica que se está recreando lo que se sueña, ¿no es cierto? Y a mí me generó mucha pregunta: ¿por qué no hablamos de paz? Nosotros en Casa de la Literatura estamos hablando de democracia, estamos hablando de diversidad cultural. Hay varias palabras en las que coincidimos, hay varias palabras, digo sentidos, en los que coincidimos con este modelo, pero no hablamos de paz, y yo creo que ese es algo que la ausencia de esa palabra en nuestro propio modelo, yo no sé si Casa de la Literatura es tal, eso hay que discutirlo, pero la ausencia de esa palabra en nuestra propuesta creo que es la ausencia de la palabra en nuestra sociedad. Ahí yo por tiempo dejaría la reflexión de mi parte. Bueno, aunque nos están limitando con el tiempo, yo creo que nos vamos a tomar la licencia de hacerlo más extensivo por lo siguiente. La siguiente mesa, Felipe,
Agurto está por ahí, creo que va a ser justamente una mesa también programada por Fondo de Cultura Económica. Es la presentación de Casa Abierta a Toda Profecía. Entonces nos podemos dar el margen porque es importante también escucharlos a ustedes, y yo solamente quiero recapitular en algunas cuestiones y tiene que ver justamente en esto que decías de la oralidad. Obviamente le damos un poder a la palabra y sentimos que cuando es la palabra escrita parece que refrenda esta juramentación de compromiso. Sin embargo, sabemos que hay muchas comunidades que no analfabetas o con un analfabetismo funcional, que o no leen o no escriben, pero que tienen este valor de la palabra, de la oralidad, de la transferencia de conocimientos a través de la oralidad. Y lo comento porque en otras de las mesas y en otras de las experiencias que también compartiremos durante la feria con la Casa de la Literatura Peruana, entrará en juego esto, entrará en juego otro de los ejes temáticos de esta feria que tiene que ver con migraciones, con lenguas originarias, porque bueno, las situaciones de conflicto, lo sabemos, provocan desplazamientos. Ahora que veníamos en el taxi, el taxista nos hablaba de la cantidad de venezolanos que ve y recordaba de un episodio que propició las últimas migraciones, no de exilios formales, tal vez de exilios informales, a Venezuela. Y hablaba, bueno, así como ellos nos recibieron o recibieron a peruanos, ahora nos toca a nosotros. Y esto, desafortunadamente, estamos viviendo en un mundo convulsionado por la violencia de guerra, por la violencia hasta en los núcleos más íntimos, más cercanos. O sea, vemos la violencia entre parejas, entre madres e hijos, en fin, y esto se va replicando en distintos estratos de la sociedad, y por eso es importante, creo, tomar conciencia de la trascendencia de buscar serenarnos, de buscar respetar al otro, y de la importancia que la palabra tiene para expresar lo que pensamos y lo que sentimos, y para conciliar eso con los intereses y con el pensamiento y con los deseos también del otro. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario, preguntarle algo a Milagros, nuestra expositora, sobre la propia experiencia de la Casa de la Literatura? Bueno, nada más para que no quede también en el tintero, yo quiero mencionar que una de las autoras, o más que de autoras, sí. Primero, felicitar la inauguración. Yo he estado en las ferias de Londres, en la feria de Los Ángeles, soy escritora digital, con 43 libros en 5 idiomas, vivo en Holanda hace mucho tiempo. Sobre lo que usted dijo sobre las lenguas autóctonas que nadie tiene interés. Lo primero que yo descubrí al llegar a Holanda en 1982 es que en la Facultad de Letras y Sociología y Psicología enseñaban quechua. Y en la feria que organizó la Municipalidad de Lima la semana pasada, hay un grupo en Estocolmo que da clases de quechua en Estocolmo. La señora Gloria Cáceres, gran amiga mía, enseña quechua, ya está jubilada en la Sorbona en París, y aquí no pasa nada. La otra pregunta que tenía para ustedes, esta feria está llena de gente adulta y mayor. El futuro son los jóvenes que funcionan con teléfonos, smartphones. Yo publico eminentemente digital. Tengo pena por los árboles un poco, pero sé que la gente lee mucho en teléfono, en tableta y en computadora. El joven está diciendo sí, porque es la nueva generación. Y me gustaría que por qué no se hace un hincapié en hacer presentación de libros digitales. Los míos son multimedia, tienen videos, tienen audio, tienen música, todo tipo de sensaciones para interesar al lector. ¿Qué es lo que la gente joven
¿Cómo lo sé? Porque he trabajado en pedagogía en la Universidad de Leiden, en inteligencias múltiples. Mi mentor fue el doctor Garner de la Universidad de Harvard. Y sé que esta nueva generación ya no quiere solamente leer un libro, quiere ser estimulado con música, con danza, con audiovisuales. Y aquí hay libros interesantísimos, no podría acabar de leer el resto de su vida, pero falta ese salto, ese mundo paralelo en que la gente joven se mueve, que son los libros digitales. Ojalá que a futuro haya algo más sobre eso, que es lo que la gente joven de Europa lee, con sus tabletas y sus teléfonos. Leen, en el avión se suben y están todos con tableta leyendo libros digitales. Y aquí todavía, digamos, no se ha introducido mucho eso. Básicamente para los escolares yo creo que es importantísimo. Y felicitarla porque esto en la Casa de la Literatura es bellísima. Muchas gracias por su trabajo. Lo del quechua es una complejidad, ¿no? En general, además el quechua puede ser la otra lengua de este país más sana, ¿no? Porque hay lenguas desapareciendo continuamente, ¿no? Hay una comunidad huitoto con 3 hablantes actualmente, el Menique, la lengua de ellos, o sea, hay casos bien radicales donde se enseña. También me preguntaría cuántas personas estamos interesadas en ese aprendizaje, que es muy complejo, es algo, claro, que de alguna manera está desvalorizado, ¿no? El bilingüismo en Perú se concibe desde el castellano y el inglés, ¿no? Bueno, perdón, ahora sí me están diciendo una respuesta más breve, porque me están insistiendo en que por protocolo sí conviene que concluyamos. A lo mejor podemos conversar un poco, creo que da para mucho. Hay muchas actividades para niños, para jóvenes. Cierto que sería ideal poder tener pues casi en paralelo la publicación de los libros. Yo no renunciaría a la materialidad de los libros, pero es cierto que facilita mucho el tener los libros digitalizados. Creo que para eso también apuntan muchas editoriales y muchas experiencias, pero bueno, también es cierto que las experiencias son distintas en cada rincón, en cada ciudad, en cada país, y creo que estandarizar o pensar que estandarizando la experiencia de otro sitio, no estoy muy segura de que resolvería efectivamente. A lo mejor facilitaría pues la inapetencia que a veces hay hacia la lectura por otras formas de expresión o de comunicación mucho más inmediatas. Bueno, muchas gracias por su paciencia, al coordinador de esta sala. Muchas gracias por su presencia. Les recordamos que este libro está a la venta en el stand número 21 del Fondo de Cultura Económica. Está el stand ubicado justo a un costado, limítrofe con el Pabellón de México, que también es un pabellón muy